Ahora vamos a hablar de la infección de piel y tejidos blandos. Ten en cuenta que para el año 2019 salió la Guía de Práctica Clínica para el Diagnóstico y Manejo de las Infecciones de Piel y Tejidos Blandos en Colombia, lanzada por la Asociación Colombiana de Infectología, y les dejo literatura para que profundicen. Ten en cuenta que las infecciones de piel y tejidos blandos representan la tercera causa de consulta por enfermedades infecciosas después de las infecciones respiratorias y urinarias. Resulta en más de 14 millones de visitas ambulatorias y 6 millones de visitas al servicio de urgencias en los Estados Unidos cada año, y en Colombia para el año 2014 el 2.7% de las consultas fueron por infección de piel y tejidos blandos. En cuanto a la microbiología de las infecciones de piel y tejidos blandos, los microorganismos causantes provienen tanto del ambiente, de la microbiota corporal y de las mucosas de las personas. La gran mayoría de infecciones de piel y tejidos blandos son causadas por Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes, y en menor proporción otros estreptococos del grupo B, C y G. Otros agentes importantes que causan estas infecciones son los bacilos gram negativos tipo Enterobacteriaceae y también la Pseudomonas aeruginosa. Por otro lado, los Enterococcus especies, Bacillus anthracis, anaerobios como los bacteroides especies, los Peptostreptococcus y el Clostridium especies. La definición exacta de la infección de piel y tejidos blandos es cuando existe una invasión bacteriana que puede afectar cualquiera de las tres capas de la piel, de las fascias musculares o del músculo. Afectan también cualquier tipo de huésped y pueden ser manejadas tanto a nivel ambulatorio como a nivel hospitalario. Tienen espectros amplios de presentación según la localización anatómica, según la etiología de cada bacteria y según la gravedad de la infección. El 16 al 34% de los pacientes reciben un tratamiento inicial inapropiado, es decir, un espectro antimicrobiano inadecuado. Y también estos pacientes tienen duraciones inadecuadas en cuanto al tratamiento, por lo que en estos pacientes pues, se incrementa la estancia hospitalaria, los costos y la mortalidad. La clasificación es, primero, el tiempo en infecciones agudas, subagudas y crónicas. En cuanto a la gravedad, si son infecciones necrotizantes o no necrosantes, si son complicadas o no complicadas, y según el grado de profundidad, si son infecciones superficiales o si son infecciones profundas, y según la clasificación de la ITSA si son susceptibles a drenaje, es decir, si las infecciones son purulentas y no purulentas. Entonces van a ver que se clasifican así: necrosantes, no necrosantes, superficiales, profundas, purulentas y no purulentas. Empecemos hablando de las infecciones purulentas. El absceso cutáneo es una colección de material purulento dentro de la dermis o en capas subyacentes. El forúnculo es una infección de los folículos pilosos que penetran hacia tejidos subcutáneos. Se presentan como nódulos inflamados con pústulas en la superficie. No se les olvide, nódulos inflamados con pústulas en la superficie, y cuando se cuenta con varias unidades foliculares afectadas se da el nombre de ántrax. Es decir, el ántrax son varios forúnculos juntos. El carbunclo es la infección que se extiende a los quistes pilares y forman nódulos inflamatorios llenos de material purulento. Otra infección purulenta es la piomiositis, que es la infección aguda que infiltra el músculo, lo cual conlleva formación de abscesos a este nivel, es decir, piomiositis igual a absceso en el músculo. Se clasifica según la severidad en leve, moderada y grave. Leve cuando no hay respuesta inflamatoria, el paciente está febril y no hay comorbilidades. Moderada si hay respuesta inflamatoria, una comorbilidad no controlada o inmunosupresión. Y es grave cuando el paciente tiene falla orgánica, es decir, sepsis, y hay riesgo potencial de pérdida de la extremidad o mortalidad. Ahora seguimos con las infecciones no purulentas.
La primera es el impétigo. El impétigo es la infección bacteriana que ocurre en la epidermis. Y esta es la diferencia con las demás clases de infecciones no purulentas. El impétigo afecta la epidermis y se manifiesta clínicamente de dos formas: el impétigo buloso y el no buloso, que es el más frecuente. El no buloso, que es el más frecuente, se caracteriza por la presencia de vesículas que rápidamente se transforman en pústulas, y estas pústulas se ulceran fácilmente y forman un exudado purulento, y por lo tanto ese exudado, cuando se seca, forma costras amarillentas llamadas las costras melicéricas. El buloso, por otro lado, son vesículas que se transforman en bulas no elásticas con contenido claro, que una vez se ulcera produce una costra café. Es decir, acá el buloso no genera pústula y no deja esa costra melicérica, sino que deja una costra color café. El siguiente es el ectima. El ectima es la infección bacteriana que ocurre en mayor profundidad que el impétigo. Genera lesiones ulceradas con costras amarillas y grises también, que se extienden a la dermis, es decir, impétigo solo epidermis y ectima tiene compromiso de la dermis. Tiene bordes delimitados, elevados y eritematosos, y por lo general producen cicatriz. Los impétigos no producen cicatriz. El siguiente es la erisipela. La erisipela es una infección no purulenta de la parte superior de la dermis. Ojo, la parte superior de la dermis, con una definición evidente clínicamente entre el tejido sano y el tejido afectado. Es decir, claramente se ve que solamente esta porción se encuentra afectada y el tejido circulante se encuentra sano. Él tiene compromiso de los vasos linfáticos, por lo que se pueden observar linfadenitis, y está causada principalmente por Streptococcus pyogenes, pero también por otros estreptococos. Ahora la celulitis. Celulitis es una infección no purulenta de la parte ahora inferior de la dermis. Entonces, erisipela, parte superior de la dermis, y la celulitis, la parte inferior de la dermis y el tejido celular subcutáneo. Y en este caso, a diferencia de la erisipela, tiene bordes poco definidos. La principal etiología de la celulitis es Streptococcus pyogenes, pero también Staphylococcus aureus con variaciones locales. Se clasifica en leve si no hay respuesta inflamatoria sistémica y moderada si hay respuesta inflamatoria sistémica, el paciente tiene inmunosupresión o hay presencia de bulas, o el paciente tiene dolor intenso, el paciente se encuentra hipotenso o hay disfunción de órgano, es decir, sepsis. Las siguientes son las infecciones necrosantes. La infección necrosante es simplemente cuando hay evidencia clínica de necrosis tisular. Implica, a diferencia de las infecciones no necrotizantes anteriores, es que hay riesgo de amputaciones o mortalidad si el tratamiento no es oportuno. Es decir, en estas no hay tanta espera. La primera de ellas es la fascitis necrotizante, que es la infección necrótica tanto de la piel como de los tejidos blandos. Invade la fascia que recubre el compartimiento muscular. Y se clasifica en dos tipos: tipo A, polimicrobiana, y tipo 2, monomicrobiana. La siguiente es la mionecrosis clostridial, también llamada gangrena gaseosa. Es una infección toxémica rápidamente progresiva y fatal que involucra tanto al músculo esquelético y es causada por infección de Clostridium especies, principalmente Clostridium perfringens. Entonces acá ven la primera diferencia entre estas dos. La fascitis necrotizante es infección necrótica de piel y tejidos blandos y fascia, pero no músculo. La mionecrosis clostridial, que es la gangrena gaseosa, es cuando hay necrosis del músculo y es causada por Clostridium, pues su nombre clostridial.
Esta es secundaria a una lesión muscular y su contaminación posterior o cuando hay contaminación posterior a una cirugía. También tiene causas no traumáticas, usualmente por otras especies de Clostridium, como complicación de bacteriemias y traslocación de la mucosa digestiva, por ejemplo, cuando hay adenocarcinomas o una complicación de la colitis neutropénica. La siguiente es la celulitis necrotizante sinérgica, que es también llamada gangrena cutánea anaerobia por gram negativos. También es llamada mionecrosis anaerobia no clostrídica sinérgica. Es una variante de la fascitis necrotizante, es decir, esta tiene compromiso de necrosis de piel, tejidos blandos y fascia, pero no de músculo, y es causada por anaerobios gram negativos. La siguiente es la gangrena de Fournier. Es una forma de fascitis necrotizante, es decir, piel, tejidos blandos y fascia muscular, pero no músculo, que aparece alrededor de los genitales masculinos y el perineo, pero también se puede presentar en las mujeres y puede extenderse esta fascitis necrotizante a la pared abdominal. Las bacterias causantes de la gangrena de Fournier son bacterias anaerobias y desempeñan un papel destacado. Contribuyen al mal olor típico que se asocia a este tipo de fascitis necrotizante. Las siguientes dos son la celulitis anaerobia clostridial, que es una infección clostrídica necrotizante del tejido subcutáneo desvitalizado. La fascia profunda no está afectada, mientras que en las anteriores la fascia sí se encuentra afectada y no suele existir miositis asociada. La formación de gas es habitual. En cuanto a la celulitis anaerobia no clostridial, hay bacterias anaerobias no formadoras de esporas, por ejemplo, varias especies de bacteroides, Streptococcus, Peptococcus, y se encuentra de forma aislada o como infecciones mixtas. Las bacterias anaerobias pueden encontrarse con especies facultativas como Bacillus coliformes, varios Streptococcus, Staphylococcus, en una infección mixta con enterobacterias y otras bacterias facultativas se han asociado a este tipo de infecciones con producción de gas. Es decir, de nuevo, cuando hay necrosis de la piel, tejidos blandos y fascia es fascitis necrotizante. Mionecrosis clostridial cuando hay compromiso de necrosis del músculo y es causado por clostridios. Las que son causadas por enterobacterias o anaerobios y la celulitis que no tienen compromiso de fascia. Hay que tener en cuenta que la inmunosupresión para la guía colombiana es todo paciente con inmunodeficiencias primarias, todo paciente con VIH y un recuento de linfocitos TCD4 por debajo de 200, pacientes con cáncer activo en quimioterapia que tengan neutropenia con recuentos de neutrófilos por debajo de 500, pacientes con enfermedades autoinmunes activas como lupus, artritis reumatoidea y demás, y todo paciente que reciba medicamentos que pueden incluir prednisona, equivalentes y que tengan una dosis superior a 20 miligramos al día, azatioprina, ciclosporina, micofenolato, sirolimus, everolimus, ciclofosfamida, rituximab, inhibidores de la acción del factor de necrosis tumoral o inhibidores de interleuquinas. Entonces, todo paciente que se encuentre en estos grupos es un paciente inmunosuprimido. Los que no, pues no lo serán. Y recuerden las definiciones y cómo diagnosticar la sepsis y el choque séptico, pero recuerden revisar pues las diapositivas de sepsis y choque séptico. Esta es una tabla del consenso colombiano y de la guía de práctica clínica que nos resume los agentes etiológicos de las diferentes infecciones. Vean que para las infecciones superficiales, para el impétigo, los causantes pueden ser Streptococcus pyogenes o Staphylococcus aureus. Para el ectima, la foliculitis, los forúnculos, los carbunclos, el mayor causante es Staphylococcus aureus y sobre todo Staphylococcus aureus resistente a meticilina.
para la erisipela, el compromiso es más que todo por Streptococcus pyogenes y otros estreptococos, y el Staphylococcus aureus puede ser ocasional. Los abscesos, ojo, Staphylococcus aureus, resistente a meticilina o sensible, sobre todo, pero también Streptococcus y anaerobios. La celulitis común, cuando no está asociada a una puerta de entrada, Streptococcus. Cuando hay forúnculos, abscesos o traumatismo, es decir, una puerta de entrada, Staphylococcus aureus. Para la celulitis severa, si está asociada a uso de drogas, al linfedema crónico, secundario a heridas sucias, traumáticas, a heridas de agua o heridas de agua salada, pues vean que la etiología cambiará. La fascitis necrotizante, cuando es polimicrobiana por bacterias aerobias, anaerobias, y cuando es monomicrobiana por Staphylococcus aureus o Streptococcus pyogenes. La mionecrosis, es decir, cuando ya hay necrosis del músculo en la gangrena gaseosa, es por las diferentes especies de Clostridium o por Clostridium perfringens. Cuando hay piomiositis, es decir, el absceso del músculo, más que todo Staphylococcus aureus resistente a meticilina, Streptococcus pyogenes, neumococo y enterobacterias. Y las infecciones por úlceras por presión, Staphylococcus aureus, enterobacterias, Pseudomonas aeruginosa y anaerobios. Entonces, el diagnóstico del impétigo y el ectima es netamente clínico. Se recomienda solamente la tinción de Gram y el cultivo de la secreción purulenta el cultivo de los exudados solamente para identificar por epidemiología Staphylococcus aureus o Streptococcus por interés netamente epidemiológico. Entonces vean acá como el impétigo se observan las vesículas que progresan a pústulas y cuando se rompen generan un exudado de ese pus, y cuando se seca se observan las costras melicéricas. Vean que el ectima ya se ve como un proceso más profundo, sin embargo se observa las costras amarillas y las costras grises. Y acá se observa un impétigo nobuloso con una costra melicérica a nivel de la nariz. Y vean el eritema circundante. El tratamiento del impétigo y el ectima es tópico u oral. Se da por vía oral cuando hay más de 5 lesiones, no se les puede olvidar, o cuando hay epidemias de glomerulonefritis post-estreptocócica. El tratamiento, por lo tanto, será tópico en menores de 5 lesiones, de 1 a 4, o cuando no hay epidemias de glomerulonefritis. El tratamiento tópico es con mupirocina, ácido fusídico o retapamulina. Lo aplican 2 veces sobre el sitio de la lesión al día por 5 días, es decir, cada 12 horas por 5 días. Sin embargo, el tratamiento del ectima siempre debe ser vía oral. El tratamiento ahora, cuando se decide hacer vía oral, es por 7 días y no 5 días como el tratamiento tópico. Se recomienda entonces el tratamiento empírico para impétigo con trimetoprim sulfametoxazol a dosis de 160-800 cada 12 o clindamicina oral 300 cada 8. Si la infección es por SAMS, se recomienda cefalexina 500 a 1 gramo cada 6 o dicloxacilina de 500 a cada 6 horas, pero solamente en aquellos casos donde se identificó por cultivo. Si la infección es por estreptococo beta hemolítico del grupo A, es decir, que se encontró por cultivo de la secreción, se puede dar penicilina oral fácilmente o cefalexina. Pero ojo, nada de formular cefalexina, dicloxacilina a impétigos sin un cultivo. Vean que la guía nos está recomendando que en Colombia el tratamiento empírico es con trimetoprim o clindamicina por 7 días. Ahora el diagnóstico de las infecciones purulentas. Siempre ante toda infección purulenta deben realizar Gram y cultivo de la secreción purulenta. Se puede solicitar una ecografía de piel y tejidos blandos como herramienta para diagnosticar los abscesos.
Es decir, si usted no está muy seguro que esa lesión que está observando en la piel tenga un absceso, pues solicite una ecografía de piel y tejidos blandos. Entonces incluyen forúnculos, carbúnculos y abscesos. De nuevo, Staphylococcus aureus, el agente más frecuente de los dos primeros. Y en los abscesos, el más frecuente es Staphylococcus aureus, Streptococo beta melótico y los anaerobios, que predominan cocos gram positivos, bacilos gram negativos y demás. Estas son imágenes que nos muestran los diferentes tipos de infecciones purulentas. Acá se observa un absceso en la región glútea, gran eritema circundante en la región glútea, con una distensión de la misma. Acá se observa un forúnculo, acá se observa un absceso con un pequeño punto de purulencia y celulitis circundante. Y acá se observa un carbúnculo de la pared abdominal con celulitis purulenta circundante. Recuerden que el carbúnculo es la convergencia de los forúnculos. Y acá se observa en una ecografía un absceso profundo del músculo deltoides, ya indicando una piomiositis. ¿Cuál es el manejo de las infecciones purulentas? Siempre incisión y drenaje para los abscesos, carbúnculos, forúnculos por encima de 2 centímetros o cuando hayan quistes epidermoides infectados. Si es menor de 2 centímetros, pues no es necesaria la incisión y el drenaje. Se debe iniciar antibiótico oral contra el Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, en adición a la incisión y drenaje por la alta tasa de incidencia del Staphylococcus aureus resistente a meticilina en Colombia, pero para los pacientes con respuesta inflamatoria sistémica, inmunosupresión, abscesos de más de 5 centímetros, abscesos con celulitis extensas o recurrentes al manejo con incisión y drenaje. Es decir, en todos estos casos se debe iniciar antibiótico oral que cubra SARM, aparte de la incisión y drenaje. Si los abscesos son menores de 5 centímetros, si no hay celulitis extensas, si no son recurrentes, si no hay respuesta inflamatoria, si no hay inmunosupresión, pues basta con solo la incisión y drenaje sin necesidad de administrar antibióticos. El manejo antibiótico para las infecciones purulentas, el manejo empírico será: cuando se remite al paciente ambulatoriamente, el manejo es con trimetoprim sulfamethoxazol 160-800 cada 12 horas o clindamicina 300 cada 8 horas por vía oral de 5 a 7 días. La alternativa es linezolid 600 cada 12. Cuando se hospitaliza un paciente con infecciones purulentas, el manejo será vancomicina de 15 a 20 miligramos kilodosis cada 12 horas, como alternativa linezolid 600 cada 12 horas endovenoso. La otra alternativa es daptomicina 6 a 10 miligramos kilo día. La otra alternativa es clindamicina 600 a 900 cada 8 horas endovenoso. La otra alternativa es tigesiclina o ceftarolina, que pues ya será por manejo por infectología. Y el manejo empírico en estos casos será por 7 a 14 días. Tenga en cuenta que la clindamicina oral, linezolid oral, daptomicina, ceftarolina y tigesiclina requieren MIPRES, los demás no. El diagnóstico ahora de la erisipela y de la celulitis. Se debe realizar hemocultivos, aspirados, biopsia de piel en todos los pacientes que se encuentren en quimioterapia activa, que tengan neutropenia o que tengan una inmunodeficiencia celular severa o por interés epidemiológico. Solo basta con el examen físico para diagnosticarla y recuerde que no todo eritema corresponde a una celulitis o a una erisipela. Por otro lado, cuando existe una lesión que tenga eritema, calor, bordes que permitan diferenciar clínicamente entre el tejido sano y el tejido afectado, que haya compromiso de vasos linfáticos, pues se diagnostica una erisipela. De lo contrario, en los casos que estos bordes no sean nítidos, se considera pues una celulitis. Y los diferenciales de esas lesiones pues serán dermatitis por éstasis, úlceras por presión, grado 1, gota, falla cardíaca y trombosis venosa profunda.
Estas imágenes demuestran los diferentes espectros de la celulitis y la erisipela. Vean que acá en la erisipela se observa claramente la diferencia entre tejido sano y tejido afectado. Eritema en toda esta región. Y acá la celulitis, vean que no hay diferencia entre el tejido sano y el tejido afectado. Vean acá la erisipela como es claramente la afectación tejido afectado y tejido sano. Y acá el eritema, vean que no se observa la diferencia entre tejido sano y tejido afectado, indicando una celulitis. El manejo entonces empírico de la celulitis y la erisipela en Colombia serán manejo oral de primera línea, puede ser con cefalexina 500 a 1 gramo cada 6, clindamicina 300 cada 8, amoxicilina clavulanato 875 a 125 cada 12 horas o 500-125 cada 8 horas. Y por último, trimetoprim sulfametoxazol 160-800 cada 12 horas. Cuando se requiera administrar manejo intravenoso, en estos dos casos el manejo empírico será oxacilina 2 gramos cada 4 horas, cefazolina 1 a 2 gramos cada 8, ampicilina sulbactam 3.5 gramos cada 6 horas, clindamicina 600 a 900 miligramos cada 8 horas o amoxicilina clavulanato vía oral. La duración del manejo antibiótico es por 5 días y se extiende si la infección no mejora en este tiempo. Ahora el diagnóstico de las necrotizantes. La fascitis necrotizante debe sospecharse siempre que se presente en cualquiera de los siguientes. Dolor importante que sea inconsistente con los hallazgos al examen físico. Cuando haya deterioro clínico rápido y progresivo. Cuando haya respuesta inflamatoria sistémica. Cuando hayan ampollas. Cuando haya edema a tensión. Cuando se observe equimosis o piel necrótica. Cuando haya crepitación palpable y cuando haya hipoestesia localizada en la piel. Se debe utilizar la escala L-RINEC modificada para orientar la decisión de manejo quirúrgico. No se les puede olvidar, toda infección de piel y tejidos blandos necrosante, apliquen esta escala para decidir si hay que intervenir quirúrgicamente o no. En pacientes que tengan duda diagnóstica, pues utilicen ecografías, tomografías o resonancias magnéticas según la disponibilidad de los centros donde estén. El signo clínico intraoperatorio para diagnosticar la infección necrotizante es el aspecto macroscópico del tejido celular subcutáneo y la fascia necrótico. El diagnóstico bacteriológico se debe realizar con Gram y cultivo del tejido profundo, intraoperatorio y hemocultivos. Esta es la escala o el score modificado del RINEC para que ustedes lo apliquen en los pacientes y se guíen según los puntajes que se encuentran acá. De nuevo acá pueden clasificar los tipos de infección de piel y tejidos blandos necrotizantes, la gangrena gaseosa, la gangrena de Fournier que ya hablamos, la angina de Ludwig es una infección polimicrobiana odontogénica que compromete el piso de la boca y pues tiene un potencial peligro de diseminarse mediante los planos faciales a los planos del cuello y al mediastino. Y la tipo 1 polimicrobiana y la tipo 2 monomicrobiana. Esta es la fisiopatología de la infección de piel y tejidos blandos necrotizantes cuando existe un sitio de entrada. Vean acá que cuando existe el sitio de entrada ingresan las bacterias, las esporas y por un lado liberan exotoxinas. Una vez liberadas estas exotoxinas van a generar una lesión directa de los epitelios, pero también del endotelio. Esa liberación de exotoxinas y esa lesión endotelial y tisular lo que va a generar por un lado es aumento de la permeabilidad vascular con edema y sangrado localizado y también agregación plaquetaria y quimiotaxis de linfocitos y por lo tanto se va a generar microtrombosis por esa agregación plaquetaria. Cuando avanza la enfermedad, pues se extiende esa edema lesional
aparecen las bulas hemorrágicas y la equimosis debido al sangrado y el edema por el aumento de la permeabilidad vascular, y más adelante se observa necrosis de los tejidos profundos porque se agregan y hay microtrombosis a nivel de los vasos y de los capilares más pequeños y más profundos. Ahora bien, la explicación de la necrosis y de la infección necrotizante cuando no se evidencia sitio de entrada en la epidermis es cuando hay una lesión profunda por cualquier causa a nivel de los planos profundos. Cuando hay lesión, pues, y los pacientes presentan una bacteriemia transitoria, por ejemplo, por una bacteriemia por Streptococcus, pues estas bacterias liberan exotoxinas y pues ocurre el mismo efecto que vimos en la anterior, lesión directa del endotelio y de los epitelios, microtrombosis capilar y pues necrosis con la consecuente equimosis, bulas hemorrágicas y necrosis de los tejidos. En estas imágenes se observan claramente la infección necrotizante con bulas abiertas y hemorrágicas. Acá se observa una bula hemorrágica y acá se observan bulas ya rotas en la piel, pero vean pues estos aspectos necróticos. Acá se observan claramente los aspectos necróticos y en una radiografía se puede observar aire en el tejido blando que indicaría pues una infección necrotizante. Ven que acá en el tejido blando, esta radiografía de pierna, se observa el aire en los tejidos blandos. El manejo de estas infecciones radica en 4 puntos: diagnosticarlo tempranamente, realizar una adecuada reanimación hemodinámica, realizar el desbridamiento de la lesión, siendo este último pues de gran relevancia para asegurar el control del foco, administrar los antibióticos de amplio espectro adecuados y manejar las complicaciones como la sepsis y el choque séptico. Por lo tanto, el manejo de estas infecciones de piel y tejidos blandos necrosantes son quirúrgico, pero también manejo antibiótico empírico. Debe ser de amplio espectro debido a la etiología polimicrobiana que incluye SARM. Entonces van a iniciar vancomicina a dosis de 15 a 20 miligramos kilodosis cada 12 horas, adicionado a cefepime 2 gramos cada 8 horas. La otra opción es iniciar piperacilina tazobactam 4.5 gramos cada 6 horas, más clindamicina 600 a 900 miligramos cada 8 horas endovenosamente. Recuerden que Clinda cubre SARM. Se recomienda reemplazar también la vancomicina por linezolid endovenoso en los pacientes que tengan falla renal. En caso de que los pacientes tengan compromiso de función hepática, cirrosis, que hayan ingestido recientemente comida de mar o tengan contacto con agua salada, la terapia puede ser con una cefalosporina de tercera generación o cuarta generación, más doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas para cubrir vibrios vulníficos. Para todos los pacientes con factores de riesgo para infección por aeromonas, se recomienda usar cefepime o una quinolona más doxiciclina. Una vez se cuenta con aislamiento microbiológico, pues se ajusta la terapia antibiótica. El uso de penicilina más clindamicina se recomienda para tratamiento en aquellos pacientes con infección por Streptococcus pyogenes que sean susceptibles. Esta diapositiva lo que nos dice es que el lavado y el desbridamiento nunca debe disminuir o ser retrasado por la reanimación hídrica o por la estabilización hemodinámica y que no se debe realizar el cierre primario de la lesión. Cuando se haga el manejo quirúrgico se necesita revisar la lesión cada 6 a 24 horas según el contexto clínico, pues también el objetivo de esto es evaluar la progresión de la infección, la necesidad de aumentar la extensión del desbridamiento. Vean que en un estudio hasta el 64% de todos los pacientes requirieron múltiples intervenciones. Se recomienda también la admisión inmediata de pacientes con signos duros al quirófano, es decir, pacientes con bulas, pacientes con equimosis que preceden necrosis, presencia de gas en el tejido al examen físico, es decir, crepitación, o cuando se observe en la radiografía gas en tejidos blandos o haya anestesia cutánea.
independientemente pues de los hallazgos de laboratorio, y tengan en cuenta que una demora de 12 horas puede ser fatal dependiendo del progreso de la lesión. El diagnóstico de la piomiositis siempre se debe realizar cultivos de secreción purulenta y hemocultivos para obtener el aislamiento microbiológico. Se recomienda la resonancia magnética para el diagnóstico de la piomiositis. La tomografía y la ecografía se recomiendan también como alternativa para el diagnóstico, pero la primera línea es la resonancia. Y vean acá una lista de todos los factores de riesgo para presentar el absceso dentro del músculo. El manejo de la piomiositis, pues aparte del drenaje, será la administración de antibióticos por 2 a 3 semanas, con vancomicina para cubrir SAM a estas dosis que se encuentran acá. El Inesolid también puede ser una alternativa si hay lesión renal aguda o falla renal. Las otras opciones son cefazolina 1 a 2 gramos cada 8 horas u oxacilina 2 gramos cada 4 horas si se aísla Staphylococcus aureus sensible a meticilina. Si el paciente persiste con respuesta inflamatoria, con picos febriles, después del control y el manejo antibiótico se pueden solicitar imágenes de control para identificar focos no drenados de la infección. Y los antibióticos vía endovenosamente inicialmente, una vez haya mejoría clínica, se deben cambiar a vía oral, pero pues siempre que el paciente no tenga evidencia de endocarditis o abscesos metastásicos. Siempre se debe cubrir microorganismos gram negativos cuando haya compromisos de estructuras del tracto genitourinario, gastrointestinal, región perineal, cuando haya inmunosupresión, úlceras, cuando haya infección necrosante, cuando hayan infecciones adquiridas en el hospital o cuando haya contacto con agua dulce o salada. La pregunta es ¿a quién hospitalizar? Entonces, todo paciente con infección no purulenta o purulenta que tenga sepsis, que tenga una comorbilidad no controlada, que tenga sospecha de infección necrosante, que tenga sospecha de miembro en riesgo, es decir, una infección en las manos o en los pies, si se requiere soporte social para garantizar el tratamiento, si hay inmunosupresión o el tratamiento ha fallado. Y pues se debe dar de alta en todo paciente que tenga comorbilidades controladas, que tengan un manejo antimicrobiano definido y asegurado, que hayan tenido evolución clínica favorable, que toleren la vía oral y pues se garantice el suministro del antibiótico. De nuevo, hospitalizar a todo paciente con comorbilidades no controladas, que tenga fiebre mayor a 40 grados o menor a 35 grados, que tenga hipotensión, taquicardia, respuesta inflamatoria, alteración del estado de la conciencia y que se observe el sitio de lesión en la mano o en la cabeza porque siempre representan gravedad. Pero también hospitalizar a todo compromiso por encima del 9% del área corporal total porque debe clasificarse como severa. Si hay signos o síntomas específicos, bulas, hemorragias, dolor desproporcionado, crépitos, anestesia o progresión rápida, y cuando hayan condiciones sociales o emocionales que se listan acá. Estos son los criterios para el cambio a la vía oral, todos deben ser cumplidos: manejo endovenoso mínimo de 24 horas, infección clínica estable o haya mejoría clínica. Mejoría clínica es cuando hay una reducción mayor al 20% del tamaño de la lesión, cuando el paciente tolere la vía oral, estén aseguradas el egreso y el mismo espectro antibiótico se pueda cambiar a vía oral. Todo paciente afebril, sin leucocitosis, sin leucopenia, con ausencia de taquicardia o con ausencia de respuesta inflamatoria, normotenso, tolerando la vía oral y que tenga un microorganismo susceptible al manejo actual. Recuerden que una vez iniciado el manejo antibiótico siempre se debe evaluar la mejoría clínica a las 48 a 72 horas de haberlo iniciado. El desescalonamiento antibiótico, el cambio de endovenoso a vía oral, la hospitalización domiciliaria, la realización de procedimientos quirúrgicos o el egreso siempre deben considerarlo ustedes como clínicos. Entonces, sea egreso cuando cumplan todos los siguientes. Cambio antibiótico a vía oral. No tener más razones para estar hospitalizado. Estado de conciencia estable.
comorbilidades estables, situación social estable, plan de duración final del antibiótico posterior al egreso, seguimiento clínico, educación al paciente en cuanto al control de las heridas y control glicémico en pacientes con diabetes mellitus. Y este es el algoritmo para que ustedes enfoquen sus pacientes. Se evalúa y se clasifica la infección de piel y tejidos blandos, necrotizante, no necrotizante, purulenta, no purulenta, signos de respuesta inflamatoria, sepsis, choque séptico y pues en la evaluación primaria y secundaria. Se pregunta a ustedes si el paciente requiere iniciar antibiótico. Si es así, se pregunta si el paciente necesita hospitalizarse. Si no es así, el paciente es candidato a hospitalización domiciliaria o no, y si no, pues se da manejo por vía oral ambulatoriamente. Si el paciente se requiere hospitalización debido a todas estas factores de riesgo o comorbilidades o que requieren el paciente hospitalización, pues se inicia manejo endovenoso y se evalúa la respuesta a las 48 a 72 horas. Si hay mejoría, se puede considerar el egreso normal, el alta temprana y hospitalizaciones domiciliares. Vean que a las 48 a 72 horas ya se puede evaluar el alta temprana. Pero si el paciente no tiene mejoría a las 48 a 72 horas, pues se consideran si hay complicaciones, si hay necesidad de cambios de antibióticos y demás. Y de aquí en adelante les dejo las dosis de los diferentes antibióticos para que los tengan en cuenta. Espero les sea de utilidad.